Bien, estamos a punto de terminar nuestra serie sobre altares. Recuerden que este es el año de los altares y cada mes, cada semana, les compartimos una cita precisamente para que ustedes lleven a cabo su altar familiar o su altar personal y tengan un momento con Dios. Ese será el último de los mensajes. Vamos a hablar de los altares familiares, pero mientras llegamos ahí, continuemos con nuestros mensajes, ¿ok? Bien, el mensaje del día de hoy se llama No fue emocionalismo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No fue emocionalismo. Hay un concepto en la Biblia que todos conocemos, que es el arrepentimiento. Y cuando les enseñé puntualmente acerca del arrepentimiento, les enseñé que el arrepentimiento tiene 3 elementos. El primero es la convicción. ¿Recuerdan? ¿Qué es la convicción? El hecho de que yo sepa que estoy haciendo algo en contra de la ley de Dios, es decir, que estoy pecando. La convicción me hace saber que estoy haciendo algo mal. Por eso dice la Biblia que la ley, ¿para qué sirve? Para definirme en qué estoy bien y qué estoy mal. Para eso sirve la ley. Y la ley, al definirme en qué estoy bien o en qué estoy mal, la Biblia lo que hace precisamente es darme convicción de pecado. ¿Me están entendiendo? Pero además, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿qué? Convicción de pecado. El Espíritu Santo nos hace convictos o nos da convicción de que estamos pecando. El segundo elemento que tiene el arrepentimiento es la contrición. La contrición es sentirme mal por lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que, a pesar de que saben que están mal, no se sienten mal por lo que están haciendo. Y el arrepentimiento conlleva no solamente saber que estoy haciendo mal, sino sentirme mal por lo que estoy haciendo. Y finalmente, el arrepentimiento termina con su tercer elemento, que es el cambio, el arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Por eso la palabra metanoia significa un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Si voy hacia decir la mentira, dejar de mentir no es dejar de pecar, sino de hacer un giro de 360 grados es, entonces, decir la verdad. Muchos creen que dejar de pecar es arrepentimiento. No, eso es solamente que dejaste de hacer algo, pero el arrepentimiento conlleva un giro de 180 grados. ¿Me están entendiendo? Entonces, el arrepentimiento en su segundo elemento de la contrición puede a muchos hacernos creer que nos estamos arrepintiendo. Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento solamente. Y muchos creen y muchos creemos que llegando con Dios con un corazón emocionalmente inestable o llorando o emocionado, pensamos que por eso Dios va a contestar nuestras oraciones. Y precisamente el mensaje de hoy se trata de eso. No fue emocionalismo. ¿Y por qué le puse no fue emocionalismo? Bueno, porque vamos a hablar precisamente de la mamá de Samuel. ¿Alguien recuerda el nombre de la mamá de Samuel? Ana, exacto. Vamos a hablar de ella porque ella tuvo un hijo y muchos observan la historia de Ana como una historia en la que se llegó, en el que Dios escuchó su corazón emocionado. Ay, Señor, dame un hijo. Y pensamos que por eso Dios le respondió. Por eso tenemos que tomar conciencia de que nuestro Dios no es un Dios emocionalista. ¿Sí me explico? Dios no es un Dios emocionalista. Si Dios fuera un Dios emocionalista, entonces habría respuestas a nuestras oraciones cada vez que nosotros estamos, ¿qué? Emocionados, o que nuestras emociones van de arriba hacia abajo. Por eso el problema es el corazón muchas veces. Porque las emociones que tienen como característica, bueno, las emociones, básicamente yo diría que la más importante de las características respecto de nosotros como discípulos es que las emociones suben y luego bajan. Yo puedo estar muy enojado,
Pero después de 5 minutos voy a estar igual de enojado. No. Yo puedo estar incluso a veces roto en el corazón y puedo estar sufriendo, pero en 3 días voy a estar igual. Algunos sí, pero no debería de ser. Tarde que temprano esa emoción, ¿qué? Se acaba. Por eso la Biblia dice que no confiemos en el corazón, porque el corazón es bastante inestable. La Biblia dice que el corazón es engañoso, precisamente por las emociones. Porque muchos podemos pensar que estamos bien por un momento emocional. Y eso no es así. Tenemos que comprender que nuestro Dios no es un Dios emocionalista. ¿En Dios siente? Sí. ¿Dios es emocional? Sí. No es emocionalista, que es diferente. ¿Me estoy explicando? Dios siente, Dios tiene corazón, Dios tiene emociones, por eso nosotros también tenemos emociones, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero debemos entender que nuestras emociones no nos van a llevar a que Dios conteste nuestras oraciones. Por eso es importante comprender lo que escribe David en el Salmo 51. David habla de su corazón y él dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú. Y muchos creemos que el corazón solamente debe estar contrito y humillado. No solamente, no podemos cerrar ese versículo solamente a creer que David por estar emocionado fue perdonado. No, tenemos que entender este asunto acerca de nuestras emociones. ¿Me explico? Así es de que vamos ahí a 1 Samuel capítulo 1, por favor. 1 Samuel capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 para tener contexto. Vamos a leer hasta el versículo 11, por favor. Desde el versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. En la sierra de Efraín había un hombre, sufita, de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofne y Finés, los hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silón, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. ¿Cómo comenzó a orar? Con angustia y desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Bien, esta es la historia de Ana. ¿Ven cuál era la condición de Ana? Que no podía tener hijos. Y Penina la atormentaba, le decía, no puedes tener hijos. Y Ana, ¿qué hacía? Lloraba, se sentía mal. Y entonces ella, en su desdicha, en su corazón roto, va al Señor y le dice, Señor. Y dice la Biblia que ella estaba desconsolada y comenzó a orar al Señor en angustia y desconsoladamente. ¿Cuántos hemos orado hacia el Señor? Muchas veces.
especialmente cuando queremos algo, cuando estamos buscando algo de parte del Señor. Y muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Por eso debemos entender correctamente esto. Dios responde a Ana su oración no por emocionalismo. Debemos de profundizar en este mensaje, porque podemos cometer el error de que de que pensemos que Dios tiene que responder mi oración solamente porque estoy triste o solamente porque estoy llorando. Ay, pobrecito de mi hijito. Muchos de nosotros tratamos así a nuestros hijos a veces y no debería de ser así. A nuestros hijos los vemos llorando y les damos lo que quieren solamente porque están llorando, porque están tristes. Y no debería de ser así. Porque entonces, ¿cómo forjamos carácter en ellos? ¿Me estoy explicando? A eso me refiero. Nosotros no podemos caminar pensando que Dios va a responder nuestras oraciones solo por emocionalismo. De la misma manera, yo no puedo tratar a mi hijo, a mi hija, solo porque está llorando. Darle lo que quiere porque está llorando. Muchos sucumbimos ante los berrinches de un hijo. Solamente porque está haciendo el berrinche le doy lo que quiere. No debería de ser así. Debería de retener la mano, de cerrar la mano, porque lo que estoy haciendo entonces es haciéndole pensar a mi hijo que cada vez que él se sienta mal, va a recibir lo que él quiere. Y entonces cuando el hijo crezca y se acerque a Dios, ¿saben cómo se va a acercar? De la misma manera en que nosotros le enseñamos, pensando que solo porque está triste, Dios va a responder sus oraciones. ¿Y es así? No, por eso necesitamos profundizar hoy. Ahora, ¿me entendió eso que le acabo de decir? Siguiente, permítame decirle esto. Un hijo en la Biblia no solamente representa tener un hijo como tal. Un hijo en la Biblia representa la promesa. ¿Representa qué? La promesa, una promesa de parte de Dios. Un hijo, cuando nosotros vemos en la Biblia la figura de un hijo, tenemos que entender que un hijo representa promesas de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, permítame llamar a las promesas que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuáles son aquellas promesas que tú dices, Señor, yo quisiera que esa promesa se cumpliera tarde, más temprano que tarde? ¿Me estoy explicando? Ahora déjame decirte esto. Hay promesas que deberían de cumplirse pronto, pero no se cumplen, porque cometemos el error de orar equivocadamente. Por eso Santiago dice, ustedes piden, pero no reciben ¿qué? Lo que piden. ¿Por qué? Porque están orando incorrectamente. Fíjate, Santiago está diciendo que si tú cambiaras el chip y oraras correctamente, recibirías lo que quieres. ¿Me estoy explicando? Lo que quiero, todo lo que quiero, espérame, vamos despacio. ¿Me estoy explicando? Pero Santiago dice, hay cosas que no hemos recibido. Y no las hemos recibido porque no oramos correctamente. Mi pastor acaba de predicar un mensaje que se llama Victorias Garantizadas. Y tiene dos partes de esta predicación. Te recomiendo que vayas y las escuches. Pídanoslas por mensaje y te enviamos el link. Y nosotros tenemos que entender que hay precisamente victorias garantizadas. Hay promesas garantizadas para nosotros. Pero algunas de ellas no llegarán porque estamos caminando, diría mi pastor, en una estrategia incorrecta. Y una estrategia incorrecta sería pensar precisamente que Dios me va a bendecir solamente por cómo me siento. Y Dios no camina de esa manera. Ahora, hablando de tu promesa, hablo de tu promesa. ¿Cuáles son esas promesas que el cielo ha hablado para ti y que se han tardado en llegar? ¿Cuáles son esas promesas que tú deseas en tu corazón? Y que incluso tú te has detenido a pensar, ¿estaré mal en mi promesa, en lo que quiero? ¿Me explico? Porque a veces nos sentimos mal por lo que queremos. Muchos se creen pecadores por pedir prosperidad de parte del Señor. ¿Está mal esa oración? No. El problema es que no llega. ¿Por qué no llega? Porque estamos orando incorrectamente. ¿Me estoy explicando?
Ahora hablo a las promesas de Dios para tu vida. Y en ese camino tenemos que pasar por un tema, y quiero hablar de eso claramente: las bendiciones. Las bendiciones. Bien, la Biblia nos revela que Dios nos bendice de dos formas. Dios nos bendice en gracia y en justicia. Dilo conmigo: Dios me bendice en gracia y en justicia. Hay bendiciones que tú tienes en la vida que son meramente gracia de Dios y son expresiones del amor de Dios. Cuando Jesús habla del amor al prójimo, Él dice que es más fácil amar a nuestros parientes o nuestros amigos que amar a nuestros enemigos. Y después dice algo muy interesante. Dice que Dios hace salir el sol ¿para quién? Para buenos y para malos. Y luego dice Jesús que así deberíamos de aprender a amar. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Dios ama a todos. Y que una de las expresiones del amor de Dios es que amanezca y yo siga vivo. ¿Eso es una bendición? Claro. Estás vivo porque el sol amaneció otra vez. Y la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Y si hoy amaneció y yo estoy vivo, estoy experimentando una bendición que es puritita gracia. ¿Merezco estar vivo? No, pero estamos vivos. Es una bendición de Dios, ¿me explico? Creo que muchos tenemos la bendición de estar sanos. ¿Cuántos están sanos y saben que ya deberían de estar enfermos por tomar tanta coca? ¿No? ¿Cuántos saben que están sanos y saben que deberían de estar enfermos por comer tanta azúcar? ¿Me explico? Muchos estamos, así tenemos salud, que es una gracia de Dios. Muchos tenemos una familia. ¿Sabes? Eso es una bendición de Dios. Hay personas que no tienen familia. Hay personas que perdieron padre y madre cuando eran niños. Y si tú tienes la bendición de tener familia, tienes una bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero también Dios nos bendice en justicia. ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? El que trabaje más, ¿qué tendrá? Más. Las manos del diligente, ¿qué dice la Biblia? Prosperan. Al que madruga, bíblico. ¿Me estoy explicando? Porque aquel que trabaja tiene más. La Biblia dice que el esforzado llegará a ser cabeza. Dice que el flojo literalmente estará atrás. Y no es que Dios esté siendo elitista. Dios está marcando la línea de la bendición por justicia. Es decir, tenemos lo que merecemos. Y muchos hoy pelean este concepto, sobre todo en la política. Porque muchos critican el asunto de nuestro presidente sobre que le da a los pobres. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo debería de entender que mientras más se esfuerce, más ¿qué? Más será bendecido. ¿Me estoy explicando? Hay sacrificios que a veces hay que hacer en la vida. Yo recuerdo que de las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido irme a vivir a otro lado. Porque fue ahí donde no tenía mamá y no tenía familia que me ayudara. Fue ahí donde empecé a rascar mi propio cielo. Porque yo recuerdo que los primeros meses, los primeros años de casado, iba con mi mamá y le pedía. Y ahora tengo que recordar eso con vergüenza, porque después me di cuenta de que yo mismo tenía que salir y rascar mi propio cielo. Rascar mi propio pozo. ¿Me estoy explicando? De eso hemos hablado antes. Entonces Dios nos bendice en gracia porque tenemos lo que no necesitamos, tenemos lo que no merecemos, pero también Dios nos bendice en justicia. El sueldo producto de mi trabajo es justo. Merezco un sueldo por trabajar. ¿Me estoy explicando? Le digo a mi esposa, mira, si te dicen que te quedes más y no te van a pagar esas horas extras, mira, tú decides si te quedas. A veces está bien quedarse un poco más.
Pero si tu jefe es un villano y te quiere quitar y te quiere quitar y te quiere explotar, eso no es justo. Lo justo es que recibas un sueldo y eso es justicia. ¿Me estoy explicando? Nosotros debemos educar a nuestros hijos con justicia. Mira, si quieres esto, tienes que trabajarlo y tienes que ganártelo. ¿Quieres 10 pesos? Lava los trastes. Dicho de paso, es tu obligación lavar los trastes, solo que hoy me siento con gracia. Hoy siento ganas de ser justo. Así es de que te voy a dar 10 pesos si lavas los trastes. No, que no. Ah, bueno, entonces lávalos de todos modos. ¿Me explico? Eso es justo. ¿Es justo que mi hijo obedezca? Sí. ¿Es justo que mi jefe me sancione por llegar tarde? Por supuesto, es justo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque me van a pagar si no trabajo. Miren lo que dice Eclesiastés 2:24, por favor. Eclesiastés 2:24. Dice, no hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Es la bendición en gracia, pero también es bendición en justicia. Bendición en gracia es comer, pero irte a gastar 1,500 pesos en comida es justo, es justicia. Porque me lo gané, porque lo trabajé. ¿Me esfuerzo? ¿Me explico? Muchos criticamos a los que tienen más y criticamos sus gastos, criticamos sus lujos. Lo cierto es que si lo tienen, ¿es por qué? Porque trabajaron, porque se lo ganaron. Y es justo. ¿Me estoy explicando? Obviamente hay quienes tienen y no se lo merecen y no hicieron nada por eso. Y eso es injusto. Y tenemos derecho a juzgarlo. Por eso la Biblia dice que juzguemos ¿cómo? Justamente. Debemos de juzgar bíblicamente. ¿Me estoy explicando? Entonces, al pasar por el camino de la promesa, tengo que considerar estos temas, el asunto de la bendición. Comer es una bendición. La vida es una bendición. Beber es una bendición. El sexo es una bendición. La familia es una bendición. Los amigos son una bendición. ¿Me estoy explicando? Ahora, hablando de la promesa, tengo que hablar de otro asunto. Tengo que hablar de dos cosas que plantea la Biblia que no están precisamente relacionadas o que no es lo mismo con bendición. Y lo quiero hablar porque yo quisiera que ustedes que comprendiéramos la diferencia entre una bendición y un recurso. Entre la bendición y un recurso. Ahora, déjeme hacerte esta pregunta. Acabamos de hablar que las bendiciones son en gracia y en justicia. Ahora déjame preguntarte, ¿tu promesa está relacionada a esas bendiciones? Tu promesa, aquello que fuiste llamado a hacer, ¿está relacionado con tus bendiciones? Sí. Porque son producto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero la Biblia nos plantea dos cosas o dos temas que deberíamos de comprender de una forma diferente a las bendiciones. Y esas son, número 1, mis necesidades y número 2, mis recursos. ¿Por qué? Porque mis necesidades y mis recursos son los que están más directamente relacionadas ¿a qué? A mi promesa. Yo puedo querer bendiciones. Y para una bendición solamente tengo que ¿qué? O pedírsela a mi mamá, o pedírsela a mi papá, o trabajar. Porque una bendición es por gracia y por justicia. Si yo quiero un iPhone 16,
Se la pido a mi esposa. No es cierto, trabajo. Es que el iPhone 15 me lo regaló mi esposa, gracias. Ella me regaló el iPhone 15 que traigo. ¿Me explico? Somos bendecidos por gracia y justicia. A veces ella me dice, no te lo mereces. No, no me lo merezco, pero gracias. No, pero no se lo merece porque ahora tienes el iPhone 16 y apenas... Ahora me reclama porque quiero el 16. Pues sí. Que no soy feliz con el 15. Ya, cerramos el paréntesis. Pero mis necesidades y mis recursos, la Biblia los relaciona a mi promesa. Aquello para lo que fui llamado a hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Supón que tu hijo, tu hija, tiene el llamado a ser doctor. Para eso Dios lo creó, para ser doctor. Y resulta que tú no tienes los recursos para darle esa educación. Porque aparte tu hijo, medio loco, aparte de ser doctor, quiere estudiar en la Anáhuac. ¿Me explico? ¿Podríamos tener el recurso? Sí, pero también podríamos no tenerlo. ¿Me estoy explicando? Y si no tengo el recurso, entonces ya no estoy hablando de bendición, estoy hablando de recurso. Y la Biblia me plantea dos cosas que yo debería de considerar diferente respecto de mi promesa. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros somos pastores. Y nosotros soñamos, le tiramos a una iglesia grande. Y nosotros hemos ido a visitar los lugares de por aquí. Y la renta de una bodega, ¿sabes cuánto cuesta? La última por la que preguntamos, la renta costaba 170,000 pesos. Hay rentas de 35,000 pesos. Hay rentas de 70,000 pesos. Ahora mírame y dime, ¿tienes el recurso? No lo tengo. ¿Me estás entendiendo? Pero si el Señor me dijo y me planteó esa promesa, el Señor me habló y me dio una palabra profética y me dijo, vas a tener una iglesia así y así y así y así. Entonces yo necesito ¿qué? El recurso. ¿Lo tengo? No. Por eso la Biblia plantea diferente, hablando de mi promesa, las bendiciones de los recursos. Como que no te estoy entendiendo, Neri. Veámoslo en la palabra. Mateo 6:33, por favor. ¿Me están entendiendo? ¿Alguien aquí tiene dudas para volverlo a repetir? Porque necesito que esto quede claro. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Sí? Bien, Mateo 6, versículo 33. Fíjense. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Alguien recuerda esta sección del Sermón del Monte? ¿De qué está hablando Jesús? No, ¿de qué está hablando Jesús? De las necesidades. Miren lo que dice el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. ¿No qué? No trabajan. ¿Por qué debería el lirio ser hermoso? De acuerdo a la bendición. Pues porque trabaja.
¿Me explico? Y Jesús nos está invitando a visualizar nuestras necesidades, no a forma de bendición, sino a forma de recurso y de necesidad, valga la redundancia. ¿Me estoy explicando? Jesús está diciendo literalmente, mira, si tus necesidades las alineas al reino de los cielos, dice Jesús, no te va a faltar nada. El mundo dice, ¿quieres comer? Trabaja. El mundo dice, ¿quieres vestirte? Gánatelo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, alínealo al cielo, trabaja, obviamente, porque no podemos quitarlo, pero dice algo más, alinea algo antes de tus necesidades. Y dice, pon tus necesidades después y pon primero el reino. Por eso dice el versículo, más bien, busquen, ¿qué? Primeramente. ¿Busquen qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús está diciendo que si nosotros ponemos primero el reino, entonces nuestras necesidades serán ¿qué? Satisfechas. Pero hay algo más, recursos. Necesidades y recursos. No estoy hablando de bendiciones. Obviamente el recurso es una bendición y obviamente saciar mis necesidades es una bendición, sí. Pero debemos de aprender a visualizarlo diferente. Porque la Biblia me está planteando que mis necesidades sean vistas a través del filtro del reino. No a través de mis necesidades, sino a través del filtro de ¿qué? Del reino. Y me está planteando las bendiciones como algo que tienen que ver más con algo que yo quiero, no precisamente con algo que Dios quiere. Y es diferente. Ahora vamos a ver ahí mismo en Mateo capítulo 25, por favor. Mateo 25, versículo 23. Esta es la parábola de las monedas y también se ve en la parábola de los talentos. Creo que es lo mismo. Versículo 23 dice, su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Qué son estos? Recursos. El Señor no puede ponerte en más. No puede, déjame parafraseártelo de otra forma. Dios no puede darte más recursos hasta que seas responsable y buen mayordomo con lo que tienes. Señor, es que yo quiero más sueldo. Si no sabes administrar el que tienes, Dios no puede abrirte la puerta del recurso para tener más. Señor, es que yo quiero todo para mí. No, mijito. Te dije que primero buscaras el reino. Si buscas el reino, no te va a faltar nada. ¿Ven cómo cambia la cosa? Yo puedo querer unos tenis no sé, de 5,000 hablando de mis deseos, pero la otra vez vi que había tenis de 25,000 y hay gente que paga hasta 400,000 pesos por un par de tenis. Yo digo, locos. Pero si alguien quiere esa bendición, la puede tener por gracia o por justicia. Porque alguien se los puede regalar o
Él mismo puede trabajar para tenerlo. ¿Me explico? No solamente debo de orar, Señor, dame, sino trabajar por eso, por tenerlo. Porque si yo quiero una bendición, ¿qué necesito hacer? Trabajar para tenerlo. ¿Me estoy explicando? Pero la Biblia, cuando habla de nuestras necesidades y de nuestros recursos a fin de llegar a la promesa, es diferente. Por eso mucho cristiano frustrado, porque tienen promesas de Dios y buscan incorrectamente alcanzarlas. Y por buscar incorrectamente alcanzarlas, jamás llegarán a esas promesas. Porque no están haciéndolo correctamente. ¿Me estoy explicando? Por eso aquí van nuestras máximas acerca de este mensaje. Número 1. Apúntale. Número 1. Yo y todo lo que tengo pertenece al reino. Yo y todo lo que tengo pertenece al reino. Y es que la Biblia define a la iglesia como un reino. Jesús mismo, cuando empieza a predicar, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo vengo a formar parte de la familia de Cristo, yo ya no soy parte del mundo, ni de los principios del mundo. Ahora soy parte ¿de qué? Del reino de Dios. Y como soy parte del reino de Dios, ahora mi concepto, mis visualizaciones acerca de mis recursos, de mi propósito, de mis promesas, tienen que marchar de acuerdo a ¿qué? Al reino. ¿Por qué diezmamos? Porque somos gente de reino. ¿Por qué ofrendamos? Porque somos gente de reino. ¿Por qué mis recursos tienen que formar y tienen que aportar para que la iglesia avance? Porque soy parte del reino. ¿Me estoy explicando? No es que sea tuyo. Por eso la Biblia plantea que los diezmos ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y la misma Biblia, la Biblia en Hebreos dice, en el Antiguo Testamento, lo voy a parafrasear, dice, en el pasado quienes recibían el diezmo eran los sacerdotes. Y Hebreos dice esto, pero ahora los diezmos los recibe ¿quién? Jesús. Así es que el diezmo no es que esté fuera o dentro del Antiguo Testamento. El diezmo le sigue perteneciendo ¿a quién? A Dios. Por eso yo no doy diezmos, yo pago diezmos. ¿Me están entendiendo? Pero para quien abraza el concepto terrenal, dice, chis. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora que soy cristiano tengo que pagar? Y muchos saltan a la otra, me partí el lomo y ahora tengo que pagar. Sí, porque ahora eres, ¿de qué? Del reino. Y tu concepto debería de ser del reino. Ahora, algo más fuerte todavía, porque hablar de dinero es cualquier cosa, pero escúchame esto. Cuando perteneces al reino, tu promesa, tu propósito, ¿ahora de quién es? Del reino. Eso significa que si alguien fue llamado a ser doctor, ¿para qué? ¿Para representar a quién? Al reino. Si alguien fue llamado a ser arquitecto, ahora su carrera debe de servir ¿a quién? Al reino. ¿Me estoy explicando? Si alguien llamó a ser cocinero o chef, ¿a quién representa? Al reino. Por eso está mal que hagamos cochinadas con nuestro trabajo y que hagamos cosas mediocres.
Porque cuando hacemos cochinadas y cosas mediocres, lo que hacemos es todo menos representar ¿a quién? Al reino. ¿Me estoy explicando, iglesia? Si alguien fue llamado a ser pastor, obvio, ¿para quién? Para el reino. Te voy a decir algo. Hay personas que son brujas y brujos, que tienen un desarrollo sobrenatural. ¿Sabes tú que ese es su don? Y que lo están usando solamente que para el otro lado. Pero ellos fueron creados para ser siervos, profetas, dentro de el reino. Están sirviendo con su don, pero lo están haciendo del otro lado. Cuando Juan Luis Guerra entendió que ahora era parte del reino, él sacó de su set list o de su lista de canciones de repertorio las canciones que tienen y que no están alineadas con principios bíblicos. ¿Por qué? Porque ahora él representa ¿a quién? Al reino. Escucha sus canciones. Pon un concierto de Juan Luis Guerra y ve cómo canta las avispas. Él está cantando las avispas y la gente baile y baile. Pero él está cantando conceptos bíblicos. ¿Que son de qué? De reino. ¿Me comprenden? ¿Sabes que aquellas personas que tienen el llamado a tener dinero y a tener mucho dinero, ¿para qué crees que Dios les permitió tener mucho dinero? Para el reino. Claro. Muchos quieren tener dinero y no es que esté mal. El asunto es que en su corazón lo quieren para ellos, no para Dios. Por eso cuando una persona viene y me dice, nada más déjame saco la lotería y diezmo. No es cierto. Nada más deja que me salga la herencia y diezmo. No es cierto. Si no das ahora, jamás vas a dar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso nos lleva a nuestra siguiente cosa que hizo Ana. Así es que regresemos por favor a Josué, perdón, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Versículo 10. Con angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana tiene el deseo, tiene el sueño de tener un hijo. Y este es un deseo de Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Porque un deseo de Dios, del corazón de Dios para toda mujer es que sea madre. ¿Me explico? Y dirán, oye pastor, ¿y por qué entonces hay mujeres que no tienen hijos? Dios lo decidió así. Así. Respuesta rápida. Otro día profundizamos. Pero Dios decidió que era lo mejor. ¿Me estoy explicando? Y en ese sentido nosotros tenemos que comprender la promesa de Dios para Ana. ¿Cuál era la promesa de Dios para Ana? Un hijo. Ahora pregunta, ¿ustedes creen que Dios se la dio solamente porque oró? No, sino que de Dios estaba ¿qué? El deseo. Eso es una victoria ganada, es una promesa garantizada. Dios ya lo prometió. Pero ahora Ana tiene que pedir, y tiene que pedir de la forma correcta. Y entonces, ¿qué hace ella? Pide por su promesa, pero ella la alinea ¿a qué? Al reino. ¿Qué debes de hacer con tu promesa? Alinearla al reino. Esa es una de las razones por las que no tenemos oraciones contestadas. Porque oraciones que no han sido contestadas son oraciones que no han sido alineadas al reino.
al corazón de Dios. Muchos quieren ser doctores solamente por el sueño guajiro de que todo doctor tiene mucho dinero. Yo trato con cardiólogos, con muchos cardiólogos, porque me dedico a hacer grupos. Y llega el momento en el que hay que mover a más de 200 cardiólogos. ¿Y sabes cuáles son los cardiólogos? ¿Quiénes son los cardiólogos? La crema innata del ambiente médico. La crema innata. Son pedantes, son humillantes, te tratan como basura. Uno hasta dijo, no quiero que Helio me vuelva a atender en su vida. Solamente porque le cobré al Señor. Y mi jefa me dijo, bueno, pues ya no lo vas a atender. Porque el Señor es pedante. Muchos tenemos un sueño y solamente lo hemos y lo tenemos porque estamos pensando lo que obtendremos de Él y no estamos pensando lo que el cielo obtendrá de mi promesa. Por eso Ana alinea su corazón al Señor y le dice, dame un hijo y te lo doy. Yo debería de decir, Señor, hazme doctor y te doy. ¿Me estoy explicando? Dame un hijo, Señor, y te lo doy. Dame un hijo arquitecto y te lo doy. Dame un hijo pastor y te lo doy. Dame 10,000 pesos, Señor, y te doy. Hazme próspero, Señor, y te doy. Alineo mi corazón ¿a quién? A Dios. Eso es alinear el propósito. Yo debo de preguntarme cómo está relacionado lo que hago con el reino. En mis tiempos de juventud, una vez con el hermano de Lalo, el hermano de Fernando, él tiene un hermano que se llama Lalo, y juntos hicimos una campaña evangelística en nuestro pueblo, se llamó Metanoia. En ese tiempo, Sandra, Brenda, ¿te acuerdas? Ella fue a poner uñas gratis. Y dentro de eso, fui con una asociación y llevamos a 10 doctores, dentistas y doctores. Ellos, ¿sabes cuánto nos cobraron? Nada. ¿Sabes en qué llegaron? En su carro. ¿Sabes cuánto costó el medicamento que dieron? Nada. Porque esa asociación de médicos cristianos entiende que han sido creados ¿para qué? Para dar. Y no solamente representan a Dios en su clínica, sino que aparte se juntan y van a donde tú les lleves y dan todo gratis. Porque ahora todo ministro o toda persona que está relacionada al reino quiere ¿qué? Cobrar. Y no estoy diciendo que no merezca un sueldo. ¿Sabes? Yo le pagaría a un arquitecto y le pagaría lo que debe de hacer porque nos haga el diseño de iglesia. ¿Me explico? Pero si él me dice, esto es para el Señor, ¿tú crees que le diré que no? Está bien. ¿Y sabes qué haré después? Lo voy a bendecir. ¿Y sabes qué creo que sucederá después? Que Dios lo va a bendecir. Y no estoy diciendo que quiero cosas gratis. Lo que estoy diciendo es que entiendas cómo mi propósito, cómo mi promesa se alinea al reino. Estos doctores llegaron. Se hizo una fila larguísima de chamacos que traían una muela picada. Y sacaron un montonal de dientes ese día. ¿Sabes? Gratis. No con todos fue lo mismo. Llamamos a una banda, Timmy Ost en ese tiempo, y a Lidiana Blake. En ese tiempo eran famosos. Dieron el concierto y a ellos sí les ofrendamos. Porque uno es pastor y la otra a eso se dedicaba. ¿Me están entendiendo, iglesia? Yo necesito alinear mi propósito al reino. Señor, por favor, dame un carro. Y cada vez que lo necesite la iglesia, lo voy a usar
para bendecir a la iglesia. Esa hermanita que hace mucho para llegar a su casa, la voy a llevar todos los días. Es más, voy a ir por ella a su casa y luego la voy a llevar. Esas son cosas que sirven en el reino. Pero no todos quieren. Porque ver el carro nuevo es, ¡ay! ¿Cómo me lo van a ensuciar? Ni se suban. Ponle un plástico ahí para que no me ensucies el carro nuevo. Entonces estoy buscando mi propio beneficio. Siguiente principio. Va a sonar a cliché, pero es la verdad. Ora. Ora. Y ora con un propósito. Busca la estrategia de parte de Dios para alcanzar tu promesa. ¿Sabes? Porque Dios no va a soltarte el recurso solamente porque sí. Dios no te va a abrir la puerta solamente porque sí. Dan, Dios no te abrió las puertas que se te fueron abiertas solamente porque sí. Fer, si Dios te va a abrir puertas, Dios te las va a abrir no solamente porque sí. Necesitamos encontrar la estrategia que el Señor quiere para nosotros. Mi pastor plantea este ejercicio que es muy bueno. ¿Qué hacía Moisés cada vez que tenía un problema con el pueblo? ¿Qué hacía Moisés? Subía al monte o se apartaba para orar. Y ahí el Señor le decía, haz A, B y C. Cuando llega el momento de Josué tomar el liderazgo, ¿qué hace Josué? Exactamente lo mismo. Él va y ora y busca al Señor. Y el Señor le da una estrategia que suena absurda. Mira, Josué, ¿ves ese muro gigantesco? Bueno, le vas a dar 7 vueltas. Y el último día le vas a dar otras 7. Y después de eso vas a gritar. Y cuando grites, se va a caer el muro. ¿No les parece de risa? Puede sonar absurda la estrategia, pero Dios está listo para darte estrategias. Ahora te pregunto, ¿qué era más cansado para Josué? ¿Derribar el muro con esfuerzo y piedras y catapultas y todo lo que te puedas imaginar militarmente? ¿O fácil? ¿Qué tienes que hacer? Caminar. 7 vueltas. 1, 2, 3. Y de repente aparece. Porque los recursos de Dios caen en un 2x3. Los recursos de Dios son fáciles. Tú decides cómo alcanzar tu propósito. Si te mueles en la guerra contigo mismo y con quien tú quieras, o sigues la estrategia divina. Y alista tu corazón. Porque aquellos que quieren tener, ¿sabes qué Dios les pide? Dar. Aquellos que quieren ser ministros, ¿sabes qué Dios les pone a hacer? Servir. Es que yo quiero predicar. Ah, bueno, limpia los baños. Ah. Es que yo quiero danzar. ¿Sí? Limpia aquí. Haz el aseo de la iglesia. Ah. Porque hay estrategias de Dios muy claras. Si me preguntaras a mí, ¿cuál es la estrategia para desarrollar siervos? Servir. Servir. ¿Me estoy explicando? Pero las estrategias son diferentes. Siguiente principio. Obedece la estrategia. Suena absurdo, pero es la verdad. Necesitamos obedecer la estrategia. Necesito hacer caso a la estrategia del Señor. A muchos les he contado esto. Un día iba en el metro
Y yo traía mis tenis viejitos y ya rotos, la verdad. Era mi único par, era lo único que usaba. Yo estaba cansado con mi vida y no tenía muchos pares de zapatos. Y en eso escucho una voz que me hace voltear a una señora que estaba al lado de mí. Y estaba descalza. Y la voz que escuché fue: dale tus tenis. Y yo, ay, un demonio me está hablando. Y después escuché otra vez: dale tus tenis. Y no me dejó. La voz siguió. Y cuando llegó el momento de bajarme, me bajé. No le di mis tenis. Me equivoqué. Porque tal vez Dios tenía listos para mí un nuevo o varios pares. Y yo lo único que hice fue: Nel. No, Señor. ¡Qué vergüenza, Señor! ¡Qué humillación! Además le vi el pie y calzaba casi, yo digo, era de la misma talla. A veces no queremos seguir la estrategia de Dios. Y Dios ya la planteó en tu corazón. ¿Quieres ser próspero? Yo te doy la estrategia directa, el primer paso: diezma. Y el segundo es más difícil. Es más difícil, escúchame, porque el segundo paso para ser próspero es ser un buen mayordomo. Administra bien lo que tienes. Se los he dicho muchas veces y cada enero se los repito. ¿Cuál es el propósito de ser un buen mayordomo? ¿Para qué una empresa contrata a un administrador? Para multiplicar lo que tengo. Y si tú no estás multiplicando lo que tienes, no esperes que Dios te dé más. Porque el principio de la mayordomía es multiplicar lo que tengo. Por eso la Biblia lo plantea de esa manera. Si eres fiel en lo poco, si sabes multiplicar lo poco que tienes, entonces puedo darte más. Si no puedes con esto, allí te vas a quedar. No puedo abrirte las puertas. Por eso digo esto: yo voy a ser tan efectivo en mi promesa, tan efectivo en mi llamado, como responsable sea con el recurso que tengo en las manos. Y si Dios ha puesto recursos en mi mano, lo que debería de hacer es multiplicar. ¿Quieres más? Multiplica lo que tienes. Hay quienes ya tienen más y ni siquiera hay que decirles: oye, trabaja más, esfuérzate más. Esos son gente bendecida. ¿Sabes para qué Dios los bendijo? Para dar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y finalmente, vamos ahí a Filipenses 3, por favor. ¿Me ayudas al piano, mi amor? Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 12 y 13. Filipenses 3, versículos 12 y 13. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice: no lo he alcanzado, pero prosigo. Ahora, permítame hacer un paralelo
respecto de tu promesa. Hay promesas en tu vida que creo que merecen la pena, la lucha, el esfuerzo. Y hoy con esto quiero decirte, no aflojes. No aflojes, sé constante. Evalúa tu corazón. Tal vez estás pidiendo porque quieres para ti. Cambia tu oración y dile al Señor, Señor, lo que quiero, ¿cómo te puede servir? Lo que estoy soñando, lo que estoy anhelando, ¿cómo te puede ayudar? ¿Cómo puedo ser más eficiente en el reino? Señor, yo quiero esto, pero ¿cómo te puede ayudar? ¿Sabes para qué me sirve a mí este iPhone 15? Que aparte está grande. ¿Sabes para qué me sirve? Una cosa que yo hago mucho es leer. Y esta cosa me sirve para leer. Sí, pastor, pero lo podrías tener una cosa más barata. Pero yo quiero el iPhone 15. Y mi pregunta es, ¿cómo esto me sirve? Porque yo podría escucharlo para escuchar canciones que me hacen daño. Pero ¿sabes para qué lo uso? Para escuchar canciones que me bendicen. Yo podría usar esto para escuchar predicaciones o podcasts que me hacen daño. Pero ¿sabes cómo escucho a mi pastor? Por aquí. ¿Me estoy explicando? Podría usarlo para ver lo que no me hace bien. ¿Me estoy explicando? Podría usarlo para ver lo que no debería de ver. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo lo que yo quiero, cómo mi promesa, cómo mis recursos pueden funcionar para el reino? A mí me encanta que en nuestra reunión de primicias de enero, Vivi siempre llega con elotes, porque es su negocio. Y todos se lanzan contra los elotes. No dejan. No, nunca me ha tocado uno. Porque Vivi se pregunta, ¿cómo puedo darle una primicia al Señor? Y ella trae de lo que ella trabaja. ¿Me está entendiendo? 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Él se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba, ¿qué? Borracha, ebria. ¿Has escuchado de la borrachera del Espíritu Santo? Algunos escritores, algunos predicadores piensan que ella fue tan llena del Espíritu Santo que terminó algo así como ebria. Déjame explicarte esto y déjame decirte esto. Que Ana, si fue, pienso que lo fue incluso si no hubiera estado ebria. Pienso que esto pasó. Pienso que Ana alineó el corazón al Señor. Pienso que se conectó con el Señor. Hizo la conexión espiritual que ella necesitaba. No, mi Señor, versículo 15, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse ante el Señor. No me tiene usted por una mala mujer. He pasado tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante, ¿qué? Cambió. Ahora ya no estoy triste por querer algo para mí. Cuando me alineo al Señor, hago las cosas por gusto, doy por gusto. ¿Me duele diezmar? Sí, me duele diezmar, pero lo hago con un corazón
feliz, con un corazón alegre. Si doy algo de lo que el Señor me ha dado, lo hago feliz. ¿Por qué? Porque estoy participando, estoy alineado al corazón del Señor. Un corazón que solamente busca lo suyo y no lo recibe se amarga porque no recibe lo suyo. Pero un corazón que da con el corazón del Señor es feliz. Ya viene diciembre y hacemos nuestra reunión del día de bendición, ¿se acuerdan? Este año va a ser, damos, y solamente damos, y si no recibes, ni modo, pero diste. Porque dice Jesús que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Sigan leyendo conmigo, versículo 19. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Y nuestras promesas, todas nuestras promesas deberían de llamarse Samuel. Si está alineada al Señor, mi promesa se llama Samuel. Porque todo lo que tengo se lo pedí al Señor. Todo lo que soy, se lo pedí al Señor. Toda mi necesidad y todo mi recurso fue provisto de Dios y ahora soy. Y toda promesa se llama Samuel. ¿Por qué? Porque eso le pedí al Señor y el Señor me lo dio. Versículo 21. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bueno, Ana hace eso. Y después, el versículo 24, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ante el Señor. Que tu promesa sea entregada al Señor. Que lo que eres, se lo entregues al Señor. Que lo que eres, sirva al reino, iglesia. Y déjame decir esto con corazón pastoral. Que todo aquello por lo que has estado orando, que toda promesa que has estado buscando, el Señor te la conceda y te responda más pronto que tarde. Y no te tardes en traerla de vuelta al Señor y consagrarla y servirle al reino. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos. Siento esto del Espíritu. Concéntrate en tu promesa. Concéntrate en tu llamado. Ana consagró a su hijo antes de tenerlo. Prometió. Y si tú quieres, lo puedes hacer en este momento. Eso que quieres, dile al Señor, Señor, yo te lo doy. Dulce, entrégale al Señor el hombre que quieres para ti. Dile, yo te lo doy a ti, Señor.
Señor, hay tanto que nuestro corazón desea. Y a veces, Señor, solamente lo queremos para nosotros. Hoy lo consagramos a ti antes de tenerlo. Si tienes un hijo, si tienes hijos, conságralos al Señor. Dile, Señor, yo te los entrego. Si tienes un ministerio, dile, Señor, es para ti.